Bueno, nuestra clase de hoy va a ser para repetir la parte de tamaño de la muestra. Entonces, vamos a retomar nuestros mismos puntos de la clase pasada. Sé que esto es difícil, no es para nada fácil, no es que yo no se los haya explicado bien o que ustedes tengan un problema para entender. Es algo nuevo y es algo difícil para todo el mundo. Ok, entonces vamos a retomar nuestra clase. Recuerden que hablábamos sobre los parámetros que medimos. Cuando nosotros decidimos tomar una muestra, es sobre una población. Esta muestra, como notamos aquí, viene de la población y va a tener sus propios valores, un promedio, una desviación estándar, una varianza y sobre todo va a tener características parecidas a la población, pero que en medida que esta población es variable o que nuestra muestra es pequeña, va a tener algo llamado error estándar. Y decíamos que el intervalo de confianza también es una relación muy importante respecto a la muestra de dónde viene. ¿Se acuerdan? Es a la población de dónde viene. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, bueno, tenemos a la población nos va a dar la muestra. Le realizamos lo que vayamos a hacerle a esta muestra y nos va a arrojar unos resultados. Estos resultados nos van a dar la estimación, que es lo que queremos. Mi promedio de mi muestra es de tanto. El intervalo de confianza, recuerden, hablábamos de esto del intervalo de confianza en un 95%. Pusimos el ejemplo de las manzanas y decíamos, un intervalo de confianza es que este promedio y este promedio salieron de esta población en un 95% de confianza. Cada vez que yo tome una muestra de esta población, 95 veces va a estar dentro del promedio de la población. ¿Sí? Eso nos da un intervalo de confianza. Pero les decía, bueno, ¿qué pasa si yo tengo esta población? Si yo tomo esta muestra, esta y esta, el intervalo de confianza se va a hacer pequeño. Mi grado de valores entre estos son diferentes, pero son pequeños. Mi error estándar va a ser pequeño. Pero si yo tomo mi promedio entre este y este varían mucho. Entonces, a esto, mi error estándar es grande. Es decir, el intervalo de confianza y el error estándar, el concepto parece el mismo, pero es diferente. Aunque es más o menos, la idea es más o menos parecida, lo que quiero que entiendan es que el error estándar nos deriva inmediatamente a una necesidad de un tamaño más grande o una homogeneidad del efecto. En este caso es el matiz del color, ¿no? Decíamos, le ponemos matiz, le ponemos número al matiz, qué tan denso, qué poco denso es el color, y entonces nos va a dar variaciones entre mis muestras bastante grandes o bastante pequeñas. Entonces, así es como calculábamos el intervalo de confianza, que básicamente lo que hacía era medir la desviación estándar entre el promedio de la muestra, tomando como valor como valor el valor de z, y le restamos al promedio de nuestros datos el valor del nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía en la clase, esto realmente es algo que ya no se ocupa propiamente, o sea, ustedes no van a hacer este cálculo a mano, pero lo que quería era que entendieran de dónde vienen estos valores, ¿ok? Entonces aquí tenemos el promedio y la desviación y el nivel
de confianza. Y entonces este valor que damos es el valor de la desviación estándar. Bueno, ¿qué es la...? Ay, no es en esta. Vamos a cambiar de presentación, porque ahora vamos a retomar el tamaño de la muestra. Entonces decíamos que ayer que cuando tú tomas de la población tienes que concluir algo que pueda ser generalizable a la población de donde salió esa muestra. Entonces existen 4 factores que es muy importante considerar. El primero es que necesitamos saber qué propósito tiene el estudio, qué tamaño de la población tenía. Esto podemos saberlo, podemos no saberlo, el tamaño de la población, pero es un factor a considerar. Si sabemos, es un factor. Si no sabemos, pues es otro tipo de cálculo. Y el riesgo de una mala muestra. Esto es qué nivel de confianza vamos a tener en el cálculo de nuestra muestra. Y decíamos, bueno, pues entran todos estos elementos. En los estudios cualitativos realmente no tenemos tanto problema con el cálculo de la muestra, porque los estudios cualitativos estudian estudian datos como sí o no, como sano o enfermo, como el evento o no evento. Entonces, en medida que suba el número de la muestra, el efecto se puede notar más, pero no va a cambiar la medida del efecto. ¿Sí me entienden? Entonces no hace tanta diferencia el cálculo tan exacto de la muestra. Sin embargo, cuando estamos haciendo una muestra numérica, ahorita me regreso, sí requerimos que el tamaño de la muestra me dé para alcanzar el número que yo estoy esperando. Entonces, por eso es diferente el cálculo. Y les preparé ahorita aquí esta tableta. Miren, aquí tenemos el cálculo de la muestra para una población. Esta la tomé de una imagen que me encontré, pero me gustó porque viene muy bien explicado. Miren, tenemos el tamaño de la muestra. Cuando nosotros estamos diciendo que este tipo de fórmulas se ocupan en variables cualitativas, cuando voy a medir signo, o sea, en estudios descriptivos o en estudios comparativos cualitativos. Recuerden, tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, en este caso, tenemos el número, la n minúscula, que va a ser nuestra muestra. La p es la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. El nivel de confianza y el error de la muestra. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de z o un nivel de confianza del 95%, recuerden, ahí cuando hablábamos de los valores de z, decíamos que cuando teníamos un 95%, ayer se los dije, significa que está dentro, un poquito antes de la segunda desviación estándar. ¿Se acuerdan? Y les puse la campana de Gauss. Ahora quiero que ustedes lo hagan y me pongan la campana de Gauss y dibujen un punto donde está su nivel de confianza. Ese es su nivel de confianza al cuadrado. Y quedamos que su tarea era evaluar qué era ese valor de z con alfa entre 2. ¿Ok? Z alfa 2 era lo que habíamos quedado que iban a investigar ahora. Entonces, bueno, ese valor lo volvemos a tener aquí. Decíamos en las clases, son valores que están en bruto y tipificados o estandarizados para que entren
en la curva, ¿no? Y decíamos, tenemos el valor de X, que es mi valor, el que yo encontré, y lo convierto a un valor Z. Cuando lo convierto a un valor Z, significa que hay un punto debajo de la curva que está dentro de, que es este valor que yo encontré. Entonces, cuando yo digo que tengo una confianza del 95%, quiere decir que todos los valores que estén fuera de esto va a ser diferente, ¿no? O a lo esperado, no está dentro de lo esperado o de lo normal. Y el error de la muestra pues va a ser lo contrario, es decir, si yo tengo un valor, una confianza del 95%, ¿cuánto queda para que yo me equivoque? El 5%. Quedamos en eso en las clases. El valor de P es mi probabilidad de que suceda lo que yo estoy esperando. Y el valor de Q es lo contrario, la probabilidad de que no suceda lo que estoy esperando. Entonces, si nosotros ponemos el ejemplo de una moneda y decimos, bueno, si yo lanzo la moneda, ¿cuál es mi probabilidad de que caiga de una cara? Sería el 50%. Y que caiga de la otra cara, el 50%. Cuando nosotros no conocemos esta probabilidad a favor o en contra, es decir, cuando no sabemos si puede suceder, en qué rango sucede, en qué porcentaje se presenta, entonces le vamos a poner 0.5. Y como uno es a favor y el otro es en contra, bueno, pues se pone 0.5 y 0.5. Para que entonces esto tenga sentido cuando nosotros estamos hablando de probabilidad. O sea, mi probabilidad, cuando no conozco el evento y el evento lo estoy calificando como sí o no, entonces pongo 0.5. ¿Sí? Cuando nos vamos a poner los valores en la fórmula, nos va a dar este valor, 384. Pero lo padre de este valor es que siempre va a pasar cuando tenemos una población infinita, con estos valores de Z, que son los que normalmente ocupamos, el valor de Z para una confianza del 95%. Y les puse la tablita aquí porque quiero que la tengan en mente para que no se pierdan. Déjenme hacerlo más chiquito. Mejor voy a hacer grande el Word. Miren, aquí tenemos los valores de Z cuando tenemos el nivel de confianza. ¿Qué nivel de confianza quedamos que teníamos? ¿Se acuerdan? Decíamos que el nivel de confianza va a ser del 95%. O sea, mi nivel de confianza, para que yo afirme que mi hipótesis nula no es cierta, analicen lo que está pasando. 95% de probabilidad de que lo que digo o lo que pasó o lo que medí, con el 95% de probabilidad que no sea dado por el azar. Entonces mi margen de error o mi error de la muestra va a ser un 5%. Un 5% de probabilidad o de error, que a pesar de que yo encuentre una diferencia, esta sea dada por el azar. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nos vamos al cálculo, si yo digo, yo decido tener esta confianza del 95%. Entonces digo, bueno, como necesito un nivel de confianza del 95%, necesito saber cuánto vale Z con una probabilidad del 95%. Entonces les puse esta tablita porque ya está digerida, pero la que se las puse en la clase y les dije, miren, esta es la tablita de Z. Y aquí está, miren. Esta es. Entonces cuando nosotros tomamos 95%, quiere decir que mi valor de Z es de 1.96. Ayer lo hablábamos, ¿se acuerdan? Dije, cuando necesitamos 95, 96. Cuando tenemos el 90 es 1.64, es decir, se acerca a la desviación 1, ¿no? Pasa un poquito la desviación 1.
Y cuando tenemos un 97% de confiabilidad, mide 2.17, y un 99% de confianza es de 2.58. O sea, está como 2 desviaciones y media, ¿no? Un poquito más. Entonces, cuando yo pongo este valor, significa que eso es lo que necesito calcular sobre este valor, sobre el 1.96. Y entonces dice, ok, este valor para población finita, este valor es al cuadrado, y nos regresamos a la tabla. Déjenme abrirlo más para que sea más fácil. Nos regresamos a la tabla y tenemos que cuando tenemos 95% de confianza, el valor de z es 1.96, pero cuando lo elevamos al cuadrado es de 3.84. ¿Sí? Entonces z al cuadrado es de 3.84. Y aquí lo tenemos. 1.96 si quieren hacerlo ustedes a mano. Y nos va a dar este número. Este número es para una población finita cuando queremos hacer un estudio donde evaluamos variables cualitativas. Es decir, si no, vivo muerto, sano enfermo o prevalencia, que era un tema que teníamos en la clase, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, tomo a los enfermos, tomo a los sanos y lo divido? Y ya, me sale una prevalencia. Entonces, para saber cómo voy a sacar la prevalencia, bueno, pues voy a calcularlo con una población infinita. ¿Cuándo es infinita y cuándo es finita? Cuando es infinita son más de 100.000. Cuando es finita, pues son menos de eso. O cuando no lo sabemos, podemos usar la finita, aunque no sea finita. Si no conocemos el número, bueno, pues se puede utilizar la fórmula de infinita. Y aquí tenemos para prueba finita. ¿Qué es lo que cambia? Un valor aquí. ¿Qué es este? Pues el valor de la población. ¿Se acuerdan? N y N mayúscula. Es decir, si sabemos que hay 10.000 pacientes enfermos de diabetes, o si en la clínica número tal o en el hospital número tal donde vamos a hacer el estudio, conocemos que el número total de consultas es de tantos pacientes o tenemos tantas mujeres en tanta edad, entonces conocemos nuestro número, nuestro tamaño de la muestra. Ese sería nuestra N. Lo que vamos a calcular es nuestra N chiquita, es decir, nuestra muestra. Entonces nada más vamos a nuevamente a utilizar los valores. Z cuadrada. ¿Qué es la Z cuadrada? ¿Quedamos? Es el nivel de confianza elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el nivel de confianza? El 95%. ¿Cuánto vale Z cuando es el 95%? Vámonos otra vez a la tabla. El valor de Z cuando tenemos el 95% de confiabilidad es de 1.96. Cuando elevo este valor al cuadrado es de 3.84. Entonces, 1.96 al cuadrado por la posibilidad de que suceda lo que estoy esperando. Probabilidad a favor, 0.5. Porque es como un volado. Por la probabilidad de que no suceda lo que estoy esperando. Probabilidad en contra. Como es como un volado, bueno, pues tengo la mitad de la posibilidad de que suceda contra la que no suceda, ¿no? Y tengo un nivel de confianza. Miren, aquí está la dueña de las diapositivas. Y tengo un nivel de confianza de, una población, en este caso ella lo puso de 34.600. Lo dividimos entre ¿qué? Mi error estándar o el error de la muestra. ¿Cuánto vale el error de la muestra cuando yo digo que la posibilidad de que falle, mi posibilidad de error, es lo que resta del nivel de confianza? ¿Por qué resta del nivel de confianza? Porque si yo estoy diciendo que tengo un 95% de posibilidad de no equivocarme, entonces mi posibilidad de equivocarme es de un 5%, o sea, un 0.05. ¿Sí entendieron esta parte? Es decir, esta
es la posibilidad de que yo no me equivoque. Y esta, el 5%, es mi posibilidad de equivocarme. No pueden ser diferentes. Si yo tengo aquí el 96, aquí voy a tener el 4. Si tengo el 99, aquí voy a tener el 1. Es un poco lo que sucede con la probabilidad a favor y en contra. Si tengo 0.5, no puedo tener 0.6 aquí. Aquí si tengo 0.6, voy a tener 0.4. Si tengo 0.7, voy a tener 0.3. ¿Sí entienden esa parte? Y luego se multiplica por el número total de la población, se le resta 1 y nos da el 1.96, el mismo valor de z por la misma posibilidad. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo es igualar la posibilidad de que suceda contra la posibilidad de que no suceda en toda la población y lo calculo para la muestra. Entonces me da 379. Esto es para la población finita. Este número sí va a variar respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Si en lugar de tener 34.600 tengo 17.000, pues va a cambiar. Pero este no. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con valores constantes ya calculados, el 1.96 y la posibilidad de error. Sin embargo, cuando ustedes hacen un estudio de algo que ya conocen, por ejemplo, ¿qué les voy a decir? Déjenme pensar porque es muy noche y ya no piensa mi cabeza. Se ha encontrado una probabilidad de mortalidad de tanto con el tratamiento que ustedes están midiendo, y entonces cambia, y en lugar de ser de 0.5 a lo mejor era de 0.2 la posibilidad de que suceda, y la posibilidad de que no suceda, ¿de cuánto sería? Pues de 0.8, y entonces ya mi muestra cambia, ¿sí? Eso sería en el caso de que estamos cambiando los valores de probabilidad porque ya lo leyeron en un artículo, o sea, ya leyeron que su probabilidad fue de tanto y ustedes lo meten. Puede variar, o sea, depende mucho de lo que hayan encontrado en la literatura. Y aquí tenemos las poblaciones las variables cualitativas igual en poblaciones infinitas. Y como pueden notar, esta es otra presentación que encontré, pero lo que quería enseñarles es que es la mismita fórmula, ya vieron, es el tamaño de la muestra, que es entre el valor de confianza. ¿De cuánto es el valor de confianza que damos? De un 95%. ¿Dónde está ese 95% en la tabla de valores Z? En 1.96. Eso vale Z, cuando tenemos un índice de confianza del 95%. Si lo elevamos al cuadrado, ¿cuánto vale? 3, ¿qué? 3.84. Digo, eso no pasa nada, pues lo pueden hacer, un 95 al cuadrado. Y la precisión de la medida o el nivel de error de la muestra es lo mismo, son sinónimos. La precisión de su medida o el error de la muestra es lo mismo. Entonces pueden tener el contrario de Z, que va a ser lo que les sobra. Esa parte que ustedes no alcanzan a estar totalmente seguros, ese es su nivel de error. Y la variabilidad, pues bueno, va a ser la positiva contra la negativa. ¿Listo? Y aquí lo tenemos para las muestras finitas, cuando ya metemos la población, lo que conocemos. Espero que con esta les haya quedado un poco mejor. Miren, aquí tengo la tablita de nivel de confianza. Y aquí tengo la tablita del nivel de error. Y aquí tengo el 2% del nivel de error, el 5% del nivel de error. Entonces, cuando yo tengo una confianza del 95%, significa que tengo un margen de error del 5%. ¿Cuánto vale el margen de error? Pues 0.05, ¿no? Ya lo conocemos, este valor. Y cuando lo vamos al cuadrado, pues es 0.025. ¿Listo? Bueno, ahora, en esta clase vamos a ver, estábamos en esta.
Entonces decíamos que el nivel de precisión, que ya quedamos, ¿qué tan precisa es mi medida? ¿Estoy alcanzando toda mi curva? ¿O solo estoy tomando... Ay, ¿dónde está mi curva? Aquí está. O solo estoy tomando un pedacito. Recuerden que cuando Z vale, o mejor dicho, cuando nuestro índice de nivel de confianza es del 95%, va a alcanzar un poquito más allá de la segunda derivación estándar. Cuando es del 90%, un poquito más del 95% de la primera desviación estándar. Y cuando vale 99% mi confiabilidad, es un poquito más de la tercera, un poquito más de la segunda, perdón. ¿Ok? Entonces es la zona de rechazo. Yo puedo rechazarlo con seguridad del 5% de equivocarme. Y aquí, que era lo que les decía, entonces cuando vale 95, nuestro nivel de error sería de 1.64. Y si es de 1.64, perdón, de 1.96, si es de 1.96, entonces está un poquito por acá. ¿Sí? ¿Sí entienden esa parte? Bueno. Entonces, ¿qué hay exactamente dentro del cálculo? Ya quedamos. La distribución, recuerden las manzanas. El error estándar, recuerden las manzanas. Y la precisión, ¿con qué grado de error estoy diciendo lo que afirmo? O sea, sí me lo estás diciendo, pero ¿en qué grado te puedes equivocar? ¿Cuál es tu porcentaje en el que te puedes equivocar? ¿Sí? Y aquí tenemos las mismas tablas. Decíamos ayer el valor de Z cuando tenemos de 1.96, que es nuestro valor estándar, en la de una, que es nuestro valor estándar, quedamos que el valor de Z va a ser de 95%, ¿ok? Entonces, 95% sería para un error del 0.05. Entonces, si tenemos una prueba bilateral, ahí es donde vale 1.96. En este caso, cuando tenemos una prueba unilateral, el valor del error es 0.025. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos? Tenemos una hipótesis que puede ser mayor que o menor que, o podemos solamente decir que hay diferencia. Cuando solamente decimos que hay diferencias, entonces tomamos el valor de 0.05 para un test de las dos colas. Vamos a ver la diferencia hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Ok. Bueno, y la potencia, habíamos dicho, bueno, si yo tengo una potencia del 80%, mi grado de error va a ser del 20%. Si la quiero tener del 90%, mi grado de error va a ser 10. ¿Recuerdan cuando hablamos del error tipo 1 y el error tipo 2? Error tipo 1 y error tipo 2. ¿Se acuerdan? Y entonces decíamos, bueno, si por convención se ha tomado el corte del 95%, pero también el poder estadístico tiene que ver con la capacidad en el cálculo adecuado de la muestra y el tamaño del efecto. Entonces, en medida que yo elevo este valor, tengo que elevar mi número de muestra. Y ayer hicimos el ejemplo con G-Power. Y entonces aquí encontrábamos los mismos valores, ¿se acuerdan? Los mismos valores que vimos ayer. Este es otro tipo de fórmula. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí conocen el tamaño de la población. Pero bueno, cuando no lo conocemos, pues nada más le ponemos aquí 0. ¿Ok? No se conoce. Entonces, pues obviamente esto se cancela. Estamos tomando el error, estamos tomando la precisión, estamos tomando el valor de Z. ¿Qué es 1 menos P? Q. Q es 1 menos P. ¿Cuánto es P? 0.5. 1 menos 0.5, 0.5. ¿Sí? ¿Sí me entienden?
¿cómo saqué este valor? Si yo tengo la posibilidad, si tengo una moneda es un entero, ¿no? Si yo digo que va a salir águila, ¿cuál es mi posibilidad de que salga águila? 0.5. O sea, tengo el 50% de probabilidad. Pero ¿cuál es mi probabilidad de que no salga águila? 0.5. Es igual, porque son dos monedas. Bueno, mejor dicho, son dos caras, perdón. Entonces, si tenemos aquí 0.5 y el valor de 1 menos 0.5, ¿cuánto sería? Q. Entonces, aquí tendríamos la posibilidad de que suceda por la posibilidad de que no suceda. ¿Ok? Y aquí tenemos las mismitas, nada más que están vistas de un modo más agresivo, se ven como más intensas, pero es exactamente lo mismo. Tenemos el valor de Z. Ustedes ya saben que esto significa la posibilidad del error, es decir, el valor de Z, cuando alfa vale 0.5. Perdón, cuando tenemos una confianza del 95%. Es que ya es noche, perdón. Del 95%. Cuando tengo una confiabilidad del 95%, ¿cuánto vale Z? Entre, ¿qué? Las dos colas por la desviación estándar y entre el error máximo permitido. ¿Cuánto va a ser mi error máximo permitido? Pues lo que me resta de mi confianza, ¿no? Si yo digo que tengo, no sé, 95% de confianza en algo, quiere decir que tiene 5 que no, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las medias y las proporciones? Bueno, las proporciones comúnmente son las que denominamos estudios cualitativos. Vamos a encontrar porcentajes. Y las medias son los que denominamos estudios cuantitativos. Y vamos a encontrar valores como media de desviación estándar. Es por eso que las fórmulas que usan proporciones o porcentajes, que es lo que queremos encontrar, van a usar P y Q, porque son la posibilidad que suceda contra la que no suceda. En cambio, cuando estamos buscando una media o una diferencia de medias, que eso lo vamos a ver después, pero es nada más ya para que ustedes entiendan por qué estamos utilizando el valor de Z y la desviación estándar. ¿Por qué es tan importante la desviación estándar? Y las fórmulas de abajo, bueno, pues son las mismas, nada más que aquí lo que meten es la población, porque aquí es una conocida. ¿Ok? Y bueno, entonces esto ya, vamos a ver, ya vimos qué es la probabilidad de que ocurra, ya vimos lo que es la varianza. Vamos a ver, quiero enseñarles ahora este otro, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvidan. Programas estadísticos. Este se llama EpiInfo. Este lo usa la CDC y es muy fácil de usar. Miren, lo mismo que GPower tiene aquí las opciones para utilizar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí está chi cuadrada, estudios de corte o transversales, estudios cualitativos o descriptivos y casos y controles cuando queremos hacer tablas de 2x2 o cuando queremos sacar proporciones, cuando queremos hacer una comparación entre una proporción y una media. Pero bueno, esta normalmente no la ocupamos. Entonces vamos a abrir esta, le van a dar clic y miren, aquí les aparece un número muy grande de población. ¿Cuánto quedamos que era la población cuando era infinita? Dijimos que tenían que ser de más de 100,000. ¿Se acuerdan? Entonces, digamos que aquí tenemos, ¿qué les gusta? Lo mismo que ayer, 670 personas. Y la frecuencia esperada es la posibilidad de que suceda lo que yo digo. ¿Sí? Ese es el P. ¿Sí?
después viene el margen de error. ¿De cuánto es? Del 5%. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que tengo el 95% de confianza, quiere decir que mi margen de error va a ser del 5%. ¿Sí? ¿No los he perdido? Y bueno, el efecto puede variar, ya vimos los valores, pero aquí lo vamos a dejar así, en 1. Y entonces a este de clusters aquí le vamos a dejar 1 porque solamente estamos haciendo un cálculo para conocer la proporción. Y entonces cuando me voy a, como no tiene, ya notaron que no tiene como calcúlale o algo, ¿no? En medida que yo le voy cambiando, me voy a ubicar en mi confiabilidad, en mi nivel de confianza. Miren, aquí está el 95%, les voy a poner. Para que yo tenga una muestra, un tamaño de la muestra correcto, si tengo 670 pacientes, con una posibilidad de encontrarlo en 0.5, que es como el mayor. Digamos que si yo le bajo, miren, si yo le bajo aquí, se me va a hacer más chiquita la muestra. Si le pongo que es el 20. ¿Ya vieron? Bajó a 180. Pero si le pongo el 50, que es como lo máximo que puede pasar, ya sube a 244, ¿ok? Por eso a veces es importante tener como que cuál es la frecuencia esperada, y eso viene descrito en los artículos. Por eso me interesa tanto que se metan y que vean los artículos. Pero ¿qué tal si le pongo aquí que tenemos 102,000? ¿Ya vieron? Entonces, lo que quiero que hagan es que exploren este tipo de programas, para que vayan calculando su tamaño de la muestra. Y en estas clases lo que quiero es que le vayan perdiendo el miedo a estas formulotas, porque lo único que hacen es ubicarnos en los valores que necesitamos saber, cómo son el tamaño de la muestra, la frecuencia o probabilidad esperada. El valor de Z ya lo conocemos, ¿sí? Entonces nada más vamos a hacer como sustitución de valores y nos van a dar este tamaño de la muestra. Pero no quiero que lo hagan a ciegas, o sea, no quiero que solo le pongan números, sino que sepan por qué están poniendo ese número. La frecuencia esperada, ¿qué tal si leyeron un artículo y realmente la frecuencia esperada es del 15% de que suceda el evento? Se va a 196 en 102,000 pacientes. Quiere decir que solo necesito 196 pacientes para evaluar esa frecuencia de ese factor. Y bueno, creo que con eso podemos terminar la clase de hoy. Quedé que les iba a mandar su tarea. Creo que ahorita lo que me interesa es que me hagan como los formularios. Sí, eso. Me van a hacer estos formularios, y me van a poner qué es cada valor. Yo sé que lo pueden copiar, o sea, sé que lo pueden sacar de internet, pero lo que quiero es que ustedes hagan el ejercicio de entender qué son estos, para que le pierdan el miedo a estas fórmulas y vean que es muy fácil. Como les decía ayer, realmente esto no lo hacemos nosotros, tenemos ya la maravilla de las programas estadísticos que lo hacen por nosotros. Exploren EpiInfo, es muy buena y se puede descargar. Yo lo tengo descargado en el teléfono y es súper útil para hacer cálculos de muestras.